Soy una mujer de 28 años, y mi hermana Melanie, de 26, lleva 2 años casada con Mitch, de 56. Comenzaron a salir cuando ella tenía 22. Sé lo que todos están pensando, la diferencia de edad es una locura. Créeme, toda nuestra familia se alarmó cuando empezaron a salir. Nuestros padres intentaron convencerla de que no lo hiciera, y yo pasé meses tratando de averiguar si la estaba manipulando. Pero hay que entender el pasado de Melanie para comprender por qué eventualmente aceptamos su relación. Melanie tuvo una infancia muy difícil. Desde los 8 hasta los 18 años, fue abusada por el director del coro de nuestra iglesia, un hombre respetado en la comunidad en quien todos confiaban. Nuestros padres no tenían idea. Melanie mantuvo el secreto durante años porque la amenazaba con hacerme daño si decía algo. Solo habló cuando descubrió que él estaba empezando a acosar a otra niña del coro. El juicio fue brutal. La mitad de la iglesia se puso de su lado, llamando a Melanie mentirosa y diciendo que intentaba arruinar la vida de un buen hombre. Después de eso, ella cayó en una depresión severa durante años. Apenas podía funcionar, dejó la universidad, no podía mantener un trabajo y tenía ataques de pánico cada vez que un hombre mayor trataba de hablar con ella. Vivía en el sótano de nuestros padres y apenas salía de su habitación. Intentamos de todo, diferentes terapeutas, medicamentos, grupos de apoyo. Nada parecía ayudar. Entonces conoció a Mitch en un grupo de apoyo para sobrevivientes. Él estaba allí porque su sobrina había pasado por algo similar. Desde el principio, Mitch pareció diferente. Fue paciente con Melanie, nunca sobrepasó sus límites y asistió a sesiones de terapia con ella cuando se lo pidió. En cuestión de meses, empezamos a ver a la antigua Melanie de nuevo. Volvió a la universidad, consiguió un trabajo, empezó a sonreír y reír otra vez. Incluso nuestros padres admitieron que, a pesar de la diferencia de edad, Mitch parecía bueno para ella. Se casaron hace 2 años en una ceremonia pequeña. Hace aproximadamente un año, comencé a acercarme más a Mitch cuando mi salud se deterioró. Los médicos me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Algunos días apenas puedo levantarme de la cama. Las cuentas médicas son exorbitantes incluso con seguro. Melanie solía ayudarme mucho, llevarme a las citas, hacer las compras, limpiar, o simplemente sentarse conmigo en los días difíciles. Pero su situación financiera se complicó hace unos meses. Melanie empezó a trabajar 2 empleos, turnos diurnos en un restaurante y turnos nocturnos en una gasolinera. Apenas tiene tiempo para dormir, mucho menos para ayudarme. En su lugar, Mitch intervino para ayudar. Venía a verme después del trabajo, traía víveres, a veces limpiaba si yo estaba muy mal. Melanie estaba agradecida de que alguien pudiera ayudarme cuando ella no podía. Mitch y yo comenzamos a hablar más durante esas visitas, pero juro que nunca di señales románticas. Él era como una figura paterna para mí, especialmente desde que nuestro propio padre falleció el año pasado. Mirando hacia atrás, tal vez hubo señales que ignoré. Mitch a veces hacía comentarios sobre lo madura que era para mi edad, como le recordaba a Melanie cuando era más joven. Empezó a enviarme mensajes con emojis de corazones y caritas con besos, pero me dije a mí misma que solo era mayor y no entendía lo que significaban. Melanie había mencionado que estaban teniendo problemas en el matrimonio, pero traté de no involucrarme. Todo cambió la semana pasada. Alguien en mi complejo de apartamentos publicó que tenía comida extra para gatos. Sabía que Melanie y Mitch estaban teniendo problemas económicos y que tenían 2 gatos, así que le envié un mensaje a Mitch sobre eso. Él vino a recogerla el día antes de su cumpleaños. Hablamos durante aproximadamente 1 hora, principalmente sobre Melanie y lo agotada que estaba últimamente. Después de que se fue, me envió estos mensajes. Mitch, realmente aprecio que pensaras en nosotros con la comida para gatos. Siempre es agradable hablar contigo yo. No hay problema. Feliz de ayudarles, Mitch. ¿Les? Solo tú y yo hablando aquí, Mitch. ¿Alguna vez has tenido un deseo de cumpleaños que sabías que no debías pedir pero querías tanto que tenías que intentarlo? Yo, ¿qué quieres decir? Mitch, olvídalo, olvida que pregunté. Sentí náuseas al leer esos mensajes. El mes pasado, Melanie me confió que ella y Mitch ya no tenían relaciones sexuales. Dijo que la intimidad seguía siendo difícil para ella debido a su trauma y que el sexo simplemente no era algo que pudiera manejar en este momento. El mensaje del deseo de cumpleaños de Mitch parecía bastante obvio en ese contexto. He estado volviéndome loca tratando de decidir qué hacer. Melanie está en una posición muy vulnerable en este momento. Es completamente dependiente económicamente de Mitch. Tuvo que dejar la universidad otra vez para trabajar en estos 2 empleos.
Trabaja 16 horas al día. Ha estado luchando contra un fuerte resfriado durante semanas y no tiene amigos cercanos además de mí. Enterarse de que su esposo está tratando de acostarse con su hermana podría destruir todo el progreso que ha logrado. Mitch ha sido bueno con ambas hasta ahora. Ayudó a Melanie a recuperarse de su trauma, la apoyó para que volviera a la escuela y me ha estado ayudando con mis problemas de salud. Cuando nuestro papá murió el año pasado, Mitch se encargó de todos los arreglos funerarios porque Melanie y yo estábamos demasiado devastadas para hacerlo. Tal vez solo está frustrado sexualmente porque Melanie dejó de ser íntima. Es bastante introvertido y no interactúa mucho con otras mujeres además de nosotras. Aún así, tratar de acostarse con la hermana de tu esposa, a quien has estado ayudando mientras está enferma, es completamente retorcido. Tengo miedo de cómo podría reaccionar Melanie si se lo digo. He leído tantas historias sobre personas que culpan al mensajero cuando descubren una infidelidad. Con mis problemas de salud, realmente no puedo permitirme perder su apoyo en este momento. Apenas puedo trabajar a tiempo parcial y podría quedarme sin hogar en unos meses si las cosas no mejoran. Mis otros amigos viven a horas de distancia y no he tenido la energía para construir una red de apoyo local debido a mi enfermedad. ¿Qué debería hacer? ¿Decirle a Melanie y potencialmente arruinar su matrimonio y sistema de apoyo? ¿Enfrentar a Mitch directamente o simplemente intentar distanciarme mientras mantengo la relación? Me siento enferma cada vez que pienso en esos mensajes. Melanie finalmente parecía feliz y estable, y ahora tengo información que podría arruinar todo lo que ha construido. No puedo comer ni dormir adecuadamente sabiendo lo que hizo Mitch, pero también tengo miedo de tomar la decisión equivocada y lastimar aún más a mi hermana. Actualización 1 primero. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Leí cada comentario y pasé días pensando en qué hacer. La mayoría de las personas sugirieron confrontar a Mitch primero antes de decirle a Melanie, diciendo que me daría la oportunidad de medir su reacción y tal vez obtener pruebas de sus intenciones. Eso resultó ser el mayor error que pude haber cometido. Le envié un mensaje a Mitch el miércoles pasado preguntándole si podíamos hablar en algún lugar público. Él sugirió encontrarnos en una cafetería del centro donde Melanie solía trabajar, lo cual me pareció extraño, pero acepté. Llegué temprano y escogí una mesa cerca del frente donde otras personas pudieran vernos. Estaba tan nerviosa que apenas podía sostener mi taza de café sin temblar. Mitch llegó luciendo completamente normal, como si no hubiera intentado coquetear con la hermana de su esposa hace 2 semanas. Incluso me trajo un muffin diciendo que recordaba que eran mis favoritos cuando Melanie trabajaba allí. Sentí náuseas al verlo actuar tan cariñoso y paternal, sabiendo lo que había hecho. Saqué mi teléfono y le mostré capturas de pantalla de sus mensajes. Le dije que me hacían sentir incómoda y le pregunté qué quiso decir con el comentario de su deseo de cumpleaños. Su reacción no fue en absoluto lo que esperaba. Mitch empezó a llorar, no solo unas lágrimas, sino a sollozar completamente en medio de la cafetería. La gente nos miraba. Seguía diciendo que lo sentía mucho, que había estado cargando con esta culpa durante semanas. Luego simplemente se desmoronó y empezó a contarme todo. Admitió que se sentía atraído por mí y dijo que comenzó cuando empezó a ayudarme con mis problemas de salud. Dijo que veía lo fuerte que era lidiar con mi enfermedad, lo madura que era en comparación con Melanie. De hecho, me comparó con su esposa, mi hermana, quien él sabe que fue abusada sexualmente durante años. Quise vomitar. Pero luego soltó una bomba que lo cambió todo. Afirmó que Melanie había sugerido traer a otra mujer a su matrimonio hace unos meses. Según él, se sentía culpable por no querer tener relaciones sexuales y pensó que esto podría ser una solución. Dijo que específicamente mencionó que quizá podría preguntarme a mí, ya que yo ya estaba cerca de ambos y entendía el historial de trauma de Melanie. Me quedé sentada, atónita. Esto no tenía sentido. Melanie apenas puede manejar la intimidad con su esposo debido a su trauma. Nunca sugeriría algo así. Cuando finalmente encontré mi voz, le dije a Mitch que esto era completamente inapropiado, independientemente de si Melanie lo había sugerido o no. Él siguió disculpándose y rogándome que no le dijera a Melanie, diciendo que se daba cuenta de lo equivocado que estaba y que nunca lo volvería a hacer. Todo el tiempo que hablaba, no podía dejar de pensar en lo convincente que sonaba. Si no conociera tan bien a Melanie, podría haberle creído. Tenía una forma de hacer que todo sonara lógico, como si él fuera la víctima de las circunstancias. Salí de la cafetería sintiéndome peor que antes. Mi cabeza daba vueltas tratando de entender todo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de Melanie. Mitch la había llamado justo después de nuestra reunión y torció todo completamente. Según él,
Yo había estado coqueteando con él durante meses. Le dijo que hacía comentarios sugerentes mientras me ayudaba, que me vestía de forma inapropiada cuando venía, que organicé toda la reunión en la cafetería para intentar seducirlo. Dijo que solo fue para proteger los sentimientos de Melanie y pedirme que dejara de perseguirlo. Melanie estaba histérica al teléfono. Seguía preguntando cómo podía hacerle esto, cómo podía tratar de robarle a su esposo sabiendo sobre su trauma. Intenté explicarle mi versión, pero no quiso escuchar. Incluso intenté mostrarle las capturas de pantalla de los mensajes, pero Mitch ya había envenenado su mente contra ellas. Convenció a Melanie de que yo había manipulado la conversación para hacerlo quedar mal. Lo peor fue escucharla llorar y no poder ayudarla. Me dijo que necesitaba espacio, que ya no podía confiar en mí. Mi propia hermana, a quien he protegido y apoyado en todo, ahora piensa que intenté seducir a su esposo. Mitch logró darle la vuelta a todo y hacerme parecer la villana. Mi salud ha empeorado significativamente por todo este estrés. Tuve que renunciar a mi trabajo de medio tiempo porque no podía concentrarme ni dejar de temblar. La fatiga es tan severa ahora que apenas puedo salir de mi cama. Mis padres saben que algo anda mal, pero no les he contado todo. Pueden ver lo enferma que estoy. Cuando finalmente me quebré y les conté lo que pasó, me dijeron que debería haber ignorado los mensajes y mantenido la paz. Mi mamá incluso dijo que a veces los hombres mayores dicen cosas inapropiadas y que debemos aprender a ignorarlas. Están más preocupados por la estabilidad de Melanie que por cualquier otra cosa. Tal vez tengan razón. Tal vez debería haber fingido que todo estaba normal y mantener la boca cerrada. Pero cada vez que pienso en quedarme callada, recuerdo cómo Mitch lloró en esa cafetería, cómo fácilmente inventó esa historia sobre Melanie queriendo un trío, cómo rápidamente volteó todo contra mí cuando se dio cuenta de que no me lo creía. ¿Qué más es capaz de hacer? ¿Qué más ha hecho que Melanie no sabe? He perdido a mi hermana, mi sistema de apoyo y mi trabajo de medio tiempo, todo porque intenté hacer lo correcto. Ahora estoy atrapada en esta horrible situación donde sé la verdad pero no puedo probarla. Melanie no quiere hablar conmigo. Mitch ha puesto a todos en mi contra y mi salud está peor que nunca. No sé cómo arreglar nada de esto. Actualización 2. Las cosas han empeorado mucho más de lo que podía imaginar. Melanie finalmente descubrió la verdad sobre Mitch, pero no de la forma en que esperaba o deseaba. Me llamó a las 3 de la mañana el domingo pasado, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Había encontrado todo, no solo los mensajes dirigidos a mí, sino también a varias otras mujeres jóvenes. La verdad es mucho más fea de lo que alguna vez imaginamos. Todo comenzó cuando Mitch dejó su teléfono desbloqueado mientras se duchaba. Había estado actuando extraño últimamente, muy protector con su teléfono, quedándose despierto hasta tarde enviando mensajes de texto y poniéndose a la defensiva si Melanie le preguntaba con quién estaba hablando. Dijo que algo simplemente se sentía mal, así que revisó sus mensajes. Lo que encontró la destruyó. Había 3 mujeres más, además de mí, todas de entre 20 y tantos años. 2 de ellas, Emma y Rachel, eran sobrevivientes de abuso que conoció a través de diferentes grupos de apoyo. La tercera, Jessica, era estudiante de enfermería en el hospital local donde Mitch hacía voluntariado. Todas le recordaban a Melanie cuando era más joven, vulnerables, lidiando con traumas o estrés, necesitando ayuda y apoyo. Los mensajes se remontan a más de un año. Mitch comenzó a buscar a estas mujeres solo unos meses después de su boda. Usó las mismas tácticas con todas ellas. Primero ofrecía ayuda con algo, como llevar a Emma a sus citas de terapia, ayudar a Rachel a mudarse de apartamento, o llevar a Jessica a casa cuando trabajaba hasta tarde. Luego venían los mensajes con emojis de corazones, los comentarios sobre lo maduras que eran y los mensajes insinuantes sobre deseos de cumpleaños o ocasiones especiales. Era como leer mi propia historia repetida 3 veces más. Melanie encontró mensajes donde Mitch se quejaba de ella a estas mujeres. Les decía que estaba mentalmente inestable, que era fría y que no podía satisfacer sus necesidades. Incluso compartió detalles sobre su historial de abuso, usando su trauma para ganar simpatía de otras sobrevivientes. La manipulación era calculada y cruel. La peor revelación fue que la historia sobre Melanie sugiriendo traer a otra mujer a su matrimonio era completamente inventada. Cuando Melanie leyó los mensajes entre Mitch y yo sobre esa supuesta sugerencia de trío, primero se confundió, luego se enojó. Dijo que nunca sugeriría algo así. Todavía lucha con la intimidad debido a su trauma y apenas puede soportar que la toquen algunos días. Mitch lo inventó por completo para manipularme y hacer que Melanie dudara de sí misma si alguna vez le contaba sobre sus avances. Melanie se mudó de vuelta con nuestros padres. Está completamente destrozada.
Apenas come, no duerme y se culpa a sí misma por no haber visto las señales antes. Sigue diciendo que debería haberme creído hace 3 meses, que tal vez podría haberlo descubierto antes si lo hubiera hecho. Intento decirle que nada de esto es su culpa, pero la culpa la está consumiendo. La reacción de Mitch al ser descubierto fue aterradora. Apareció en la casa de nuestros padres a las 5 a.m. ese domingo, golpeando la puerta y exigiendo hablar con Melanie. Cuando nuestra mamá lo amenazó con llamar a la policía, cambió de táctica. Empezó a llorar, diciendo que Melanie estaba teniendo otro colapso mental, que estaba imaginando cosas y necesitaba ayuda. Incluso intentó convencer a nuestros padres de que el trauma de Melanie la estaba volviendo paranoica y que debía volver a casa con él para que pudiera cuidarla. Afortunadamente, esta vez nuestros padres no cayeron en su trampa. Han visto todos los mensajes ahora. Mamá finalmente admitió que debería haber confiado en sus instintos iniciales sobre la diferencia de edad y lo rápido que Mitch se acercó para ayudar a Melanie cuando estaba más vulnerable. Papá no ha dicho mucho, pero se queda vigilando la puerta principal todas las noches esperando ver si Mitch aparece de nuevo. Me siento culpable por no haber insistido más para que Melanie me creyera hace 3 meses. Tal vez podría haber prevenido parte de este dolor. Pero Mitch es un manipulador tan hábil que tuvo a todos engañados durante años. Sabía exactamente cómo usar el trauma de Melanie en su contra, cómo aislarla del apoyo, cómo hacerla dependiente de él. No solo manipuló a Melanie, manipuló a toda nuestra familia para que confiáramos en él. Las otras mujeres también han comenzado a hablar. Emma le envió un mensaje a Melanie diciendo que Mitch le había hecho la misma línea del deseo de cumpleaños hace 2 meses. Rachel admitió que él había estado cruzando límites durante meses, ofreciéndose a ayudarla a procesar su trauma en sesiones privadas. Jessica lo bloqueó después de que apareció sin invitación en su lugar de trabajo. Cada historia me hace sentir peor, sabiendo cuántas vidas intentó destruir. Estamos tratando de apoyar a Melanie lo mejor que podemos mientras procesa todo esto. Está buscando un abogado, pero es difícil con sus 2 empleos. Mitch sigue intentando contactarla a través de amigos en común, actuando como el esposo devoto preocupado por su esposa inestable. Algunas personas le creen, lo que solo muestra lo bueno que es manipulando. Pero al menos la verdad finalmente ha salido a la luz. Actualización 3. Melanie finalmente presentó la solicitud de divorcio el mes pasado. Ha sido un camino difícil llegar hasta aquí, pero ella está mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Se mudó conmigo, ya que yo necesitaba ayuda con el alquiler de todas formas, y, honestamente, ha sido bueno para ambas. Hemos cortado completamente el contacto con Mitch, aunque sigue intentando comunicarse con nosotras a través de cuentas falsas en redes sociales y amigos en común. La mayor revelación llegó cuando la primera esposa de Mitch contactó a Melanie. Resulta que esta no era la primera vez que Mitch apuntaba a mujeres jóvenes vulnerables. Su exesposa, Linda, se puso en contacto después de escuchar sobre el divorcio a través de amigos de la iglesia. Ella lo dejó hace 20 años por razones similares. Mitch tenía un patrón de perseguir a mujeres mucho más jóvenes con antecedentes de trauma porque eran más fáciles de manipular. Linda solo tenía 24 años cuando se casó con él, también después de haber experimentado un trauma. Mitch utilizó las mismas tácticas en ese entonces, ser el hombre mayor comprensivo que entendía su dolor, para luego ir empujando los límites lentamente hasta que estaban atrapadas. Linda compartió documentos judiciales de su divorcio que mostraban un patrón de manipulación emocional y relaciones inapropiadas con mujeres jóvenes del grupo juvenil de su iglesia. La iglesia, de hecho, le pidió que se fuera, pero lo mantuvieron en secreto para evitar un escándalo. Por eso comenzó a hacer voluntariado en hospitales y asistir a grupos de apoyo. Necesitaba nuevos lugares donde buscar víctimas después de que la iglesia lo expulsó. Mitch todavía se hace la víctima con cualquiera que quiera escucharlo. Les dice a las personas que Melanie tuvo un colapso mental y lo abandonó, que yo la envenené contra el por celos. Incluso inició un GoFundMe diciendo que necesita ayuda para los honorarios legales para salvar a su esposa de su familia tóxica. Algunas personas incluso donaron antes de que lo reportáramos y lo bajaran. Algunos miembros de la familia todavía le creen, especialmente nuestra tía, quien piensa que Melanie está destruyendo un buen matrimonio por unos cuantos mensajes inapropiados. Pero la mayoría de las personas ven a través de sus mentiras ahora, especialmente después de que Emma y Rachel compartieran sus historias. El grupo de apoyo al que asistía Mitch lo expulsó y advirtió a otros grupos locales sobre él. Melanie se está enfocando en sanar y trabajar hacia su independencia. Dejó el trabajo en la gasolinera y consiguió un empleo mejor remunerado como asistente virtual. Ha vuelto a la terapia, esta vez con una consejera especializada en ayudar a personas que han sido manipuladas por sus parejas.
La terapeuta le ayudó a ver cómo Mitch la apuntó deliberadamente debido a su historial de trauma. Mi salud también está mejorando lentamente. Tener a Melanie aquí ayuda. Nos turnamos para las tareas del hogar dependiendo de mis niveles de energía. Ella se encarga de las cosas físicas en mis días malos, y yo la ayudo con su trabajo en línea cuando está agotada. Estamos reconstruyendo nuestra relación y trabajando juntas en superar la culpa y el dolor. La parte más difícil para Melanie fue aceptar que no extraña a Mitch. Extraña a quien pensaba que era. El hombre con el que se casó nunca existió. Era solo una persona cuidadosamente construida para aprovecharse de mujeres vulnerables. Darse cuenta de eso la ayudó a dejar de culparse por no haber visto las señales antes. A veces, las peores situaciones te muestran quiénes son realmente las personas y quién está verdaderamente a tu lado. Melanie y yo estamos más unidas que nunca. Hemos aprendido a confiar en nuestros instintos y apoyarnos mutuamente. Ella sigue disculpándose por no haberme creído inicialmente, pero entiendo por qué no pudo. Mitch pasó años condicionándola para que dudara de sí misma y solo confiara en él. Todavía tenemos días difíciles. Melanie a veces se despierta llorando por pesadillas, y mis problemas de salud no van a desaparecer. Pero estamos enfrentándolo juntas, y eso es más de lo que cualquiera de nosotras tenía hace 6 meses. Mitch se aprovechó de nuestras vulnerabilidades, pero subestimó cuán fuertes podíamos ser juntas.